Hola, bienvenidos a esta nueva tutoría. Nuestra dolencia de hoy, muy popular, el síndrome de pinzamiento del hombro. La etimología de pinzamiento viene de la palabra pinzar, que se define como la acción de sujetar o apretar algo con los dedos o con un instrumento. Con el tiempo se derivó la palabra pinzamiento para describir el resultado de esta acción, el de pinzar. Es así como el uso de este término en el campo de la medicina se le da a las estructuras del cuerpo que presentan compresión o irritación de un nervio o tejido, que puede causar dolor, entumecimiento o debilidad debido a que está pinzado o pellizcado. En términos generales, el síndrome de pinzamiento del hombro es también conocido como síndrome de pinzamiento subacromial. Esta condición médica se caracteriza por el pinzamiento o la compresión de los tejidos blandos del hombro, como los tendones y los músculos entre las estructuras óseas de la articulación. Tenga en cuenta que la mayoría de las lesiones del hombro de los rotadores son consecuencia del denominado síndrome de pinzamiento subacromial. En este tutorial profundizaremos sobre esta dolencia, tan incómoda, dolorosa e incapacitante, comprometiendo a los hombres, mujeres después de la menopausia y personas con sobreuso. Quédate por favor hasta el final de este tutorial. El síndrome de pinzamiento del hombro es una condición dolorosa que ocurre cuando los tejidos blandos del hombro, como los tendones del manguito rotador y la bursa subacromial, se comprimen entre la cabeza del húmero y el arco subacromial. Su causa es netamente mecánica, es decir, por el movimiento, sobreuso mecánico, ya sea este de origen ocupacional o deportivo. La anatomía es importante para entender este síndrome. Acá vamos a resumir mucho, sin dejar de lado lo más importante. Si deseas profundizar más sobre este tema de anatomía del hombro, por favor mira el video de hombro doloroso. El hombro está conformado por tres huesos principales: la clavícula, la escápula y el húmero. La unión de estos tres huesos va a formar las articulaciones, y los encargados de mantener en su posición estas uniones son los ligamentos y de moverlas con sus músculos, y quienes también son los encargados de estabilizar la articulación. En el hombro, la unión de estos tres huesos va a dar la formación de múltiples articulaciones, dándole la característica principal de tener gran movilidad, pero también una gran inestabilidad por la anatomía de las superficies articulares del hombro. En este tipo de dolencia, las articulaciones que más se ven comprometidas son la articulación acromioclavicular principalmente, al ser la unión del hueso acromio de la escápula con la clavícula y donde se encuentra la bursa. La articulación glenohumeral, por ser la zona de la cabeza humeral donde llega el tendón del supraespinoso y sale el tendón del bíceps. Esta articulación se da por la unión de la escápula, que tiene una cavidad conocida como glenoidea, que compacta con el húmero. La articulación suprahumeral o subacromial, que es el espacio entre la cabeza del húmero y el acromio. De todas estas articulaciones, la que mayor movilidad tiene es la glenohumeral, pero esta articulación es a la vez la más inestable por sus superficies anatómicas, entre la glenoides y la cabeza del húmero. Solo una parte de la cabeza del húmero contacta con la superficie glenoidea de la escápula, y esto genera inestabilidad. La glenohumeral, al ser la principal de las articulaciones, es la que más dolencias desarrolla, no solo por la amplitud de movimiento, también es por su relación funcional tan directa con los músculos que conforman el manguito de los rotadores y el tendón largo del bíceps. ¿Cuáles son los músculos tendones del manguito de los rotadores? Tenemos músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y el músculo subescapular. Estos cuatro músculos tienen la función de ligar la escápula al húmero. Ahora, ¿cuál es la función
que va a tener la bursa. Esta se encuentra en el espacio subacromial, más detalladamente debajo del acromio, una saliente ósea de la escápula. Su función es la de dar protección y lubricación, tipo túnel, entre los tendones del manguito rotador y permitir que dichos tendones puedan realizar con facilidad la acción muscular y no se maltraten sobre las superficies óseas. Esta relación entre las estructuras óseas y blandas hace que esta articulación mantenga un equilibrio entre estabilidad y movilidad. Vamos a recordar nuevamente el grupo de músculos que conforman el manguito de los rotadores: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular y el tendón largo del bíceps, que no hace parte del grupo de los manguitos rotadores, pero se ha visto afectado, ya que todos estos músculos tienen una función mecánica. En este síndrome, tan solo el tendón de dos músculos son los que se ven afectados. Uno que hace parte del grupo del manguito rotador, que es el supraespinoso, y el otro que no hace parte del grupo del manguito, pero su tendón nace en la zona subacromial y se ve afectado al ser pistado. Este es el tendón largo del bíceps. Vamos a ver con más detalle. Como el síndrome de pinzamiento se da en la zona subacromial, por anatomía y funcionalidad de estos tejidos, se compromete también siempre en el síndrome la inserción, es decir, la zona de llegada del tendón del músculo supraespinoso, encontrándose este tendón debajo del acromion y del ligamento acromiocoracoideo. Y en esta misma fosa se da el nacimiento del tendón largo del bíceps. Al encontrarse el tendón largo del bíceps en la zona subacromial, se ve pinzado igual que el tendón del supraespinoso. Las fases que tiene el pinzamiento son tres. Una fase que es la tendinopatía, donde el tendón del supraespinoso solo está inflamado y doloroso, es decir, hay presencia de edema y hemorragia, dolor leve y limitación leve de la movilidad del hombro. Una segunda fase que es la fase de rotura parcial, que como su nombre lo indica es parcial. El rompimiento es de algunas fibras del tendón del supraespinoso. Existe la presencia de fibrosis y continúa la presencia de tendinitis. Común entre personas de 25 y 40 años. Existe dolor moderado y limitación moderada de la movilidad del hombro. La tercera fase es la rotura transasfixiante. Es el rompimiento total del tendón que atraviesa, separan los tejidos tendinosos, comúnmente conocido como ruptura del manguito rotador, frecuente en personas mayores a los 40 años, dolor severo y limitación severa de la movilidad del hombro. En 1972, el Dr. Merz fue quien popularizó el término pinzamiento más que enfermedad del manguito rotador, debido a su creencia de que el problema era debido básicamente a una lesión mecánica repetitiva que sufren los tendones sobre el arco coracoacromial, siendo el tendón del músculo supraespinoso y también el tendón largo del bíceps braquial los más afectados. Cada uno de los músculos del manguito del rotador tiene una función única en el hombro, una acción de movimiento. Para esta dolencia tan común es el músculo supraespinoso el que más se compromete. Funcionalmente este músculo es abductor, es decir, permite que nosotros podamos separar el brazo del tronco, lo eleve, suba el brazo por encima de la cabeza. Las personas afectadas en este pinzamiento manifiestan dolor que se acompaña al realizar cualquier actividad que comprometa llevar el brazo por encima de la cabeza. Se incrementa en la noche con dificultad para dormir, en especial si es sobre el hombro doloroso.
Actividades de la vida diaria se ven afectadas, tales como el peinarse, lavarse el cabello, subir objetos por encima de la cabeza, tender la cama. En el campo deportivo, actividades como el básquetbol, voleibol, waterpolo, lanzamiento de discos, lanzamiento de jabalina, nadar, toda actividad donde los brazos estén por encima de la cabeza. Para entender el síndrome del pinzamiento debemos tener en cuenta que existen unos límites anatómicos que definen el espacio subacromial. Estos son: el acromio en el ligamento coracoacromial constituyen el borde anterior. La articulación acromioclavicular actúa como borde superior y la cabeza humeral como borde inferior. Durante la abducción, la flexión anterior y la rotación interna del hombro, el movimiento normal produce un estrechamiento del espacio subacromial. Este espacio, que normalmente mide entre 1 y 1,5 centímetros de ancho, se estrecha con la migración superior de la cabeza humeral, lo que le permite acercarse al borde anteroinferior del acromio. El dolor asociado con el pinzamiento del hombro se produce con este movimiento, debido a que la cabeza humeral aplica una fuerza compresiva sobre el manguito rotador, la bursa subacromial o ambas estructuras. Vamos a profundizar más sobre los tipos y las causas del pinzamiento. Anteriormente se pensaba que el síndrome de pinzamiento del hombro era un diagnóstico único apoyado en la clasificación de Merck, según las fases de lesión que los tejidos ya los había mencionado anteriormente, estas fases, pero hoy en día se considera un conjunto de síntomas y características anatómicas. Se sabe que la compresión patológica repetitiva, la degeneración y el desgaste de los tendones del manguito rotador contribuyen al estrechamiento del espacio subacromial, pero se desconoce si los tendones inflamados y dañados causan pinzamiento o si el espacio subacromial estrecho causa la inflamación del tendón. Actualmente se describe y se maneja el síndrome de pinzamiento del hombro según la ubicación y según la causa. Según la ubicación del pinzamiento, se van a caracterizar como externo o interno. Según la causa subyacente, se va a denominar pinzamiento primario o secundario. El pinzamiento externo o subacromial se produce por una intrusión mecánica o física, es decir, en medicina esto significa un cambio en el tejido blando de manera no natural ubicado dentro del espacio subacromial. Por el contrario, el pinzamiento interno se produce cuando los tendones del manguito rotador, los 4 tendones, se introducen entre la cabeza humeral y el reborde glenoideo. El pinzamiento interno se asocia con mayor frecuencia a los estadios crónicos de los tendones del supraespinoso e infraespinoso, que comprometen la zona interarticular de la glenohumeral. El pinzamiento externo del hombro debe reconocerse como una entidad clínica independiente del pinzamiento interno. La diferenciación clínica más básica entre el primero y el segundo lo va a definir el manguito rotador. Si compromete solamente la zona subacromial o si compromete la zona glenohumeral. Estos tendones constituyen el límite anatómico entre las formas externas e internas. En el pinzamiento primario se produce un estrechamiento estructural del espacio subacromial, es decir, la forma anatómica de un hueso es diferente al común. Entre los ejemplos del síndrome de pinzamiento primario del hombro se incluyen aquellos atribuibles a la anatomía anormal del acromio o a la inflamación de los tejidos blandos. El síndrome de pinzamiento secundario del hombro se caracteriza por una anatomía normal, pero el dolor del pinzamiento se da durante el movimiento del hombro, probablemente secundario a la debilidad del manguito rotador, lo que permite una movilidad incontrolada de la cabeza humeral.
Otra posible causa del síndrome de pinzamiento secundario es la debilidad de los músculos trapecio y serrato anterior, que limita la rotación externa y la elevación de la escápula con la abducción de la extremidad superior, estrechando aún más el espacio subacromial. Vamos a mirar los tipos de acromion, que es la causa primaria que influye en el desarrollo del síndrome de pinzamiento externo o de extremidad de salida. Vigliano y Morrison clasificaron la forma del acromion según sus tres morfologías más comunes. Clase 1, acromion plano. Clase 2, acromion curvo. Clase 3, acromion engancho. Estas diferencias anatómicas del acromion lo que compromete es el espacio entre el acromion y la cabeza del fémur. Entre más estrecho, más riesgo de pinzar los tejidos de la zona subacromial, como son la bursa, el tendón del supraespinoso y el tendón largo del bíceps. Entonces, el tipo plano va a ser el que menos prevalencia al síndrome desarrollará, mientras que el de gancho es el más propenso al desarrollo del pinzamiento. Existen otras causas que son comunes e influyen en el desarrollo del síndrome de pinzamiento. Estos son espolones óseos, calcificaciones que reducen el espacio subacromial, inflamación de los tendones, como la tendinitis del supraespinoso, debilidad del manguito rotador, que puede llevar a una inestabilidad del hombro, traumas repetitivos, disminución de la actividad de la musculatura estabilizadora local, es decir, manguito rotador, variaciones en la forma del acromion, lesiones deportivas donde hay un sobreuso del brazo, posturas incorrectas tales como la anteversión de los hombros, giba dorsal, inflamación de la bursa que puede causar el pinzamiento del tendón, traumatismos tales como caídas o golpes en el hombro, enfermedades degenerativas como la artritis que causan inflamación y pinzamiento, la edad, el género, en especial los hombres son más propensos, y la actividad laboral, que involucra lo que es levantamiento de pesos, estiramientos o vibración que puede aumentar el riesgo. El adecuado diagnóstico de la verdadera causa del pinzamiento va a depender de la valoración médica, pruebas funcionales y los exámenes diagnósticos como ecografía de tejidos blandos, resonancias magnéticas nucleares, rayos X y demás exámenes que considere necesarios el profesional de la salud. Hemos estado hablando en este tutorial del síndrome de pinzamiento del hombro, pero ¿qué significa la palabra síndrome? Síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se presentan juntos y se relacionan con una enfermedad. La clasificación de NER, que lo hablamos anteriormente, y lo pone en 3 categorías o fases, enfatiza los síntomas del pinzamiento. Recordemos, la fase 1 es el pinzamiento que se debe principalmente a edema, hemorragia o ambos y se observa clásicamente con mecanismos de sobreuso. La fase 2 se caracteriza por una mayor fibrosis y cambios irreversibles en el tendón, hay ruptura parcial. El estadio 3, una ruptura o desgarro del tendón total que puede ser consecuencia de una fibrosis crónica y prolongada. Basándonos en estos síntomas de NER, anteriormente se pensaba que el síndrome de pinzamiento de hombro era un diagnóstico único, pero ahora se considera un conjunto de síntomas y características anatómicas. Existen otros, como son el dolor en el hombro, sobre la cara superior del hombro al ser palpado y elevado, pudiendo ser agudo o crónico y puede irradiarse hacia el brazo o la espalda, debilidad en el hombro, dificultad en la movilidad que se asocia a dicha debilidad, pérdida de la funcionalidad asociada a todos los síntomas anteriormente mencionados. Dentro de los signos, inflamación y posible enrojecimiento en la zona superior del hombro, en la zona de la cabeza del fémur y acromion, limitación de la movilidad del hombro, dolor que suele exacerbarse con la elevación del brazo por encima de la cabeza y de predominio nocturno, rigidez y debilidad en el hombro, limitación del movimiento. Desde
Desde la fisioterapia y terapias manuales, un dolor como el del síndrome de pinzamiento que compromete el arco de movimiento de la elevación del hombro más la rotación interna, hace que no solo los músculos que la teoría nos muestra se afecten. El hombro es funcional, no solo por estos músculos tan principales. Esta estructura articular necesita del tronco, de la cintura escapular, del cuello, para nosotros funcionar en todos los planos. Miofacialmente, el hecho de que el supraespinoso se afecte, la bursa, el tendón del bíceps también, hace que las estructuras paralelas a ellas, como el cuello, el tronco, la cintura escapular, también se comprometan. Existen unos puntos de dolor que se presentan en lesiones de los tejidos del hombro, cuando se empieza a desarrollar el hombro doloroso. El cuerpo de manera natural cambia posturalmente y empieza con el tiempo a desarrollar el síndrome de disfunción miofacial. Existen puntos de hipersensibilidad en los músculos anteriormente mencionados. Estos puntos de hipersensibilidad son una buena guía como diagnóstico y tratamiento para la disfunción miofacial. De ahí que un dolor en el hombro se acompañe con dolor de cuello, dolor de pecho, dolor de espalda en la zona intraescapular, dolor de costilla. Tales músculos como el serrato mayor, el trapecio superior, los pectorales mayor y menor, el deltoides, el bíceps, el subescapular también se vean afectados. En términos muy generales, las estructuras de la cara anterior del cuerpo están tirantes y las estructuras posteriores del complejo de la cintura escapular presentan debilidad y estiramiento. Otra manifestación de dolor en los tejidos blandos son la presencia de los puntos triggers. Se debe desde la fisioterapia evitar el dolor, la inflamación, el imbalance muscular, la pérdida de la movilidad y el cambio postural. En todo síndrome doloroso crónico o recidivante se debe tener en cuenta la presencia o no de inflamación e iniciar el manejo para controlarla y eliminarla. Técnicas tales como la aplicación de medios físicos, ultrasonido, láser, EMS, masaje transverso de baja intensidad en las fibras musculares, evitar los arcos dolorosos o movimientos que despierten el dolor van a ayudar para controlar la inflamación. Se debe iniciar de manera temprana y a tolerancia del paciente los ejercicios. El momento indicado para el tipo de ejercicio va a depender de la evolución del dolor y de la fase en que se encuentre el paciente. Dentro de estos ejercicios están los ejercicios pasivos, los ejercicios activos asistidos o movilización autoasistida, ejercicios estáticos en múltiples ángulos, ejercicios de cocontracción en cadena cinética cerrada inicialmente para luego pasar los ejercicios de cadena cinética abierta, estimular la función estabilizadora del manguito de los rotadores y estabilizadores de la cintura escapular, ejercicios pendulares sin peso, equilibrio entre fuerza y longitud de la cintura escapular, estiramiento de los músculos acortados, generalmente son el pectoral mayor y menor, dorsal ancho, redondo mayor, subescapular y el elevador de la escápula, ejercicios de coordinación entre brazo y escápula, manejo posturales, retorno de las actividades específicas de la persona para las actividades laborales de ella. Como complemento se puede incluir liberación miofacial del cuadrante superior en cabeza, cuello, cintura escapular, pecho, brazos, acupuntura, auriculacupuntura, punción seca, ventosas, terapia neural. En el espacio acromioclavicular, en la zona de la bursa, en los tendones comprometidos, músculos. La toma de medicamentos antiinflamatorios para reducir el dolor y la inflamación. En un artículo que estaba investigando, hablaban sobre unos parches de trinitrato de glicerilo. Ha sido una intervención terapéutica para la angina de pecho durante más de un siglo. Recientemente se está investigando para tratar diversas tendinopatías debido a la facilidad de ajuste de la dosis y su aplicación. Se ha inferido que estos parches reducen el dolor y la inflamación secundarias a su acción productora de óxido nítrico. Aún se evalúa la eficacia de los parches en el tratamiento de diversas patologías del hombro.
basándose en ensayos en humanos y en animales, y sugerirá sus aplicaciones prácticas en futuros ensayos y tratamientos. El pilar del tratamiento es no quirúrgico, ya que la mayoría de los pacientes mejoran con medidas conservadoras. La intervención quirúrgica se reserva para pacientes en los que fracasan las medidas conservadoras. La intervención quirúrgica suele ser en forma de descompresión, prestando atención a la afección patológica concomitante y asociada del hombro que suele existir en el contexto del pinzamiento. Mil gracias a todos los que llegaron al final de esta tutoría. Nos vemos en una próxima. Por favor, suscríbete, compártelo y déjanos tus comentarios. ¿Qué tal te pareció esta tutoría? Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.